A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El título es muy triste, diría yo, ¿ya? No digas los nombres de los muertos. ¿A qué me refiero con esto? No digas los nombres de los muertos. La anticientífica, hoy, en la mañanera, en un acto de incapacidad total para entender lo que debe ser un gobernante, llega el señor secretario de salud, que parece que cada vez que va a la mañanera lo sacan del sarcófago, un hombre que ya ronda los 80 y tantos, o si tiene menos de 80 se ve que lo corrieron sin aceite. Le dice, con micrófono abierto ahí en el atril, no digas los nombres de los municipios afectados. Dice uno, y como el otro no oyó bien, se acerca y le dice ahí al oído, no digas los nombres de los municipios afectados. Ahí hay un desprecio por los mexicanos y la tragedia que enfrentan hoy, pero hay algo peor, la incapacidad para gobernar. Pero hay otra parte más grave. Este señor inútil, cobarde y arrastrado, en vez de decirle, perdóneme señora usted, pero yo no voy a ocultar lo que está pasando en México. Eso debió haber sido la respuesta de un funcionario digno, honrado intelectualmente. Pero este señor es un burócrata agachón, que una eminencia médica, pues se lo haya, pero aquí en el gobierno es un arrastrado, culiempinado ante la anticientífica. Ese señor va a resolver o enfrentar los graves problemas que tenemos en materia de salud pública. Si le dice la otra, no digas, porque le habla de tú, además no sé si por la cosa de la religión, de la afinidad, por la cosa judía, pero le habla de tú a una persona que le lleva a ella, no sé, 20 años, una cosa así. No digas los nombres de los municipios afectados. ¿Acaso por ese silencio cómplice de ese viejo cobarde se resolvieron los problemas de esos municipios? Y están ahorita en Veracruz, en Hidalgo, en Puebla, en esto y en esto. Están diciendo, oye, un milagro. Sí, es que Kerchenovi, Chonchinovi, quién sabe cómo, Milutinovi, quién sabe cómo se apellida este señor, no dijo nuestro nombre como municipio afectado. ¡Ah, qué bueno! Pero hay otro elemento todavía que es peor que eso. Hay un pervertido ahí, un hombre desviado que es Jesús Ramírez Cuevas, cuyo igual está en la cosa del sistema público de radiodifusión o no sé qué, otro desviado, pervertido, un tal Villamil, era el que le debió haber dicho, doctor, le pide la señora presidenta, por favor, que por la situación que hay y la mentira que te eché, no mencione usted los nombres de los municipios afectados. Se lo pide con mucho respeto. ¿Cómo no? Dígale que no se preocupe. Pero eso sería de manera privada. Pero no que en público, con micrófono abierto, esta señora le dice, no vayas a decir los nombres de los municipios afectados. Por eso, sabiendo que el señor Milutinovich, Inchinovich o Shochovich, lo que sea, pues yo preparé estas tres preguntas. No digas los nombres, no preguntas estas tres órdenes. No digas los nombres de los muertos, tampoco de los poblados inundados y mucho menos el número de viviendas destruidas. ¿Para qué? Pues para que los muertos revivan, para que los poblados se seque y vuelva todo a como estaba antes y que se reconstruyan mágicamente las viviendas destruidas. ¿Se fijan ustedes la clase de gobierno que tenemos? 36 millones votaron por ese gobierno, por esa gobernante. Y 38 millones
ni siquiera se atrevieron a salir a votar. Ese es el México que hemos construido. Por López, por el bulto, 30 millones votaron por él y vean la destrucción que causó. ¿Cómo es posible entonces que hay en nuestra chompeta que después de la destrucción que generó este hombre en 5 años, 10 meses, no solo dejamos de votar por su candidata, sino que todavía votamos 20% más de ciudadanos, 36 millones de votos a su favor? ¿Qué tiene el mexicano en la cabeza? Mierda, caca, pero algo debe estar mal. Un fusible, un térmico, algo debe estar mal para que por simples 6,200 pesos y otros programas de malestar, digo yo, que esto, que el otro, le entreguen su voto y le aplaudan babeantes. ¿Qué van a hacer el 27 los veracruzanos cuando haya elecciones para diputados federales, por ejemplo? ¿Qué van a hacer? ¿Y sabe qué? Van a volver a votar por Morena. Encuéntrele usted explicación a ese absurdo. No la hay. Es algo que queda en el misterio. Pero millones de ciudadanos en estos estados afectados donde millones han perdido todo, van a seguir votando por Morena. Acuérdense ustedes de mí. Ahora bien, ¿hay algo que se pueda hacer frente a esto? No. No hay. ¿Por qué? Miren, detrás de esta situación está un electorado o decenas de millones de ciudadanos apáticos, valemadristas en extremo, que lo único que quieren es una dádiva miserable, pensando que con eso van a soportar la vida difícil que experimentan. Y hay gente que los vividores de la nación, esto se les manda la doctora y a ver cuántos son y hay que votar por ella porque su gobierno y la transformación. Con 6,200 pesos, que serían 3,100 pesos mensuales. Vámonos, dígale a la doctora que la queremos mucho en esta casa, mijita o mijito. Díganles que aquí todos votamos por ella. ¿Qué hacen ustedes ante eso? Si las personas que tienen un entendimiento de la gravedad de la situación no salen a votar, y si los analistas, especialistas, expertos y los vatos acá pesados plantean en sus columnas, pues que sí, que no, pero que el bono demográfico, etcétera, etcétera. Y miren, hoy tengo aquí a la vista la columna, la colaboración de Enrique Quintana en El Financiero. El título es, en interrogación, ¿bono o pasivo demográfico? El dilema. Miren, hace todavía algunos años, en la demografía, se hablaba de la caída de la fertilidad, es decir, el número de hijos nacidos vivos por mujer durante su vida fértil. Se pensaba que la caída de ese número era algo que debía tratar de regresarse a la situación actual, es decir, de corregir, de detener esa caída. Sin embargo, los mismos estudios demográficos han demostrado que cuando un país durante 20 años o un poco más ha visto la tasa de fertilidad bajar, después de 20 o 25 años ya no hay regreso.
Hoy la investigación demográfica ya ha rebasado eso, ya está en una etapa diferente, donde hay que partir de que esa caída de la fertilidad ya es un hecho consumado y además que en los próximos 15 o 20 años seguirá cayendo. Y entonces entramos a la parte más interesante. ¿Cómo puede la economía, la estructura económica de un país enfrentar esa situación y salir adelante? Y hay ideas, elevar la productividad, procesos de robotización, pero eso entraña una obligación para ese Estado de ese país. Preparar a los jóvenes, los pocos que hay, con los conocimientos que exige esa nueva etapa. Bueno, ese sería el contexto. Pero Enrique Quintana hace una serie de cosas que sí, que sí no, pero hay algo muy curioso que es lo que me llama la atención de esta colaboración. En ningún párrafo, en ningún momento plantea el papel del combate al crimen organizado hasta acabar con esos grupos para lograr recuperar la confianza, que es lo que trae inversión a cualquier país. Mucha demografía y mucho bono demográfico y que por aquí, por allá, la fertilidad. Una de las cosas que estos analistas no han entendido es que el elemento central de la situación mexicana para recuperar la confianza perdida del inversionista y de la población incluso es el crecimiento y la fuerza que ha tomado en casi todo el país el crimen organizado. Por eso los norteamericanos han estado insistiendo en la imperiosa necesidad, valga la redundancia, de acabar físicamente con estos grupos. Mire, el gobierno de los Estados Unidos, y eso ha causado revuelo, las lanchas estas que salen, esas lanchas rápidas, algunas traen 2, 3 o hasta 4 motores fuera de borda de 250 caballos, que son un balazo. Y Estados Unidos tiene que, como política, detectan cuál sale, un misil o lo que sea, y los matan a los que van ahí y la droga que llevan se pierde ahí en el mar. Algunos dicen, no, pero ¿cómo? Los buena onditas, ya saben, los políticamente correctos. Esa gente tiene derechos humanos, pobrecitos y esto. Sin embargo, los Estados Unidos dicen, esos vienen, traen droga, que me genera un problema aquí en mi país. Como no entendieron que deberían pararle, no queda otra que destruirlos. Y eso es lo que están haciendo. Y aquí ponemos el grito en el cielo y esto y que lo otro. Llega un momento en que el crimen organizado adquiere tal fuerza o tal presencia en la base de la sociedad que no hay otra forma más que eliminarlos. No hay otra forma. Podremos andar ya, no, que mira, que lo otro, pero este muchacho, este joven de 18 años, que asesinó a este abogado por una paga prometida de 50,000 pesos, ¿piensan ustedes que tiene remedio? ¿Piensan ustedes que podrán reintegrarlo a la sociedad? ¿Saben qué sucede con personajes como este en la reclusión? En la reclusión es un mundo de una violencia interesante, porque no es lo mismo la violencia en la libertad que la violencia en la reclusión. En la reclusión se mata por cuestiones simples, desde los ojos de alguien que está fuera. Y entonces se da una figura que se llama el pagador. El pagador es un personaje que está en todas las prisiones. Es una persona que llega con una condena que será imposible prácticamente que salga libre. Este joven posiblemente si le
lo condenan a 30, 40 años, pues esperaría salir. Es posible, no lo sé, no sé cómo vaya a proceder el juez, que es el que dicta la sentencia. Muy bien. Pero hay ese personaje que les digo, el pagador. A mí me tocó en los 4 años que estuve en Lecumberri, y dado que decidí yo estar siempre en crujías o en dormitorios de presos comunes, me tocó ver varios casos de esos. Y en el primer dormitorio donde estuve, la E, había un pagador. Luego en la C había también un pagador. En algunos casos eran situaciones de una locura. Me tocó ver en la E un joven que le faltaban 6 meses para salir libre. Y los que manejaban ahí la droga en el dormitorio dijeron, lo vas a pagar. Y lo tuvo que pagar. Lo tuvo que pagar. Es decir, yo fui, yo esto, y no se averigua nada. Entonces ese hombre no sé si ya salió o sigue todavía en la cárcel. Esa figura del pagador es una figura que está presente en todas las prisiones. Vamos a suponer que llegue un violador de jovencitas, de niñas, y llegue a la cárcel. Lo más probable es que esa persona no sobreviva o que ni siquiera llegue viva, salvo que lo protejan en una celda aislada, pero le llegue el momento. Quizá no llegue vivo al final de su proceso cuando lo sentencian en primera instancia. ¿Por qué? En la cárcel hay ciertas reglas en lo que se refiere al delito. Estos sátiros, como se les llamaba antes, pero estos enfermos mentales, violadores de niños de 3, 4, 6 años, de jovencitas de 10, 12 que son parientes, etcétera, etcétera. En la cárcel, en la ley de la reclusión, esa persona es muy difícil, si no es decir que imposible, que sobreviva. En esas condiciones, pues, el crimen organizado ha generado tal fuerza con la connivencia, complicidad, estímulo, protección del gobierno de la 4T, bueno, pues ahí está el caso del huachicol, los contratos con asignación directa, etcétera, ¿verdad? Que llega un momento en que andan ufanándose de su riqueza mal o peor habida. Y la sociedad los acepta. Son empresarios, esos. Están en los medios financieros, en los medios de hoteles, en los negocios inmobiliarios, etcétera. Los negocios restauranteros. Y la sociedad los acepta. ¿Por qué? Porque tiene dinero, porque invierte, porque crea empleos. Ese es el nivel que ha alcanzado de degradación la sociedad mexicana. Ese es el nivel. ¿Y cómo solucionar eso? Acabando de raíz con eso, eliminando a esos grupos en el sentido estricto de la palabra. Y luego poner nuevas reglas, porque el narcotráfico no va a desaparecer. Hay un mercado ahí que tiene que ser satisfecho por el oferente de aquí, de allá o de la otra parte. Lo que no es permitido es la complicidad, el enriquecimiento del gobernante en esa complicidad con estos delincuentes. Nombres sobran en el México de hoy. ¿Qué hace la anticientífica ante eso? Una posición que raya en la idiotez extrema. ¿Pruebas? ¿No hay pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Eufemismos, recursos baratos para proteger a quien le aportó recursos posiblemente a su campaña, a quien apoyó a la familia del bulto que es el titiritero de ella. Muchas razones puede haber, pero esa es la realidad que priva en México. Por eso
el cártel Jalisco y algún otro llega a las comunidades que sean y el ejército, la Guardia Nacional, la que sea, no les impiden la entrada. Entran porque ese es su territorio, porque eso es donde tiene apoyo social ese grupo del crimen organizado. Y ese grupo está ahí en las duras y en las maduras. Si ustedes van a Sinaloa y se remontan a la sierra y van rumbo a la parte de Badiraguato y al pueblo donde por muy pequeños llegan a echarse un desayuno y platican con la gente, no los van a ofender a esos personajes, por el contrario. No, pues es que mi señora madre estaba muy mala y aquí no hay hospital, y le comentamos al señor, a don Ángel, inmediatamente se reportó por radio una avioneta de Culiacán, se llevaron a mi madre al mejor hospital y está viva mi madre gracias a don Ángel. Esa es la realidad. ¿Ustedes piensan que esa familia va a denunciar a don Ángel? Ni locos que estuvieran. Esa es la realidad que priva hoy en un territorio amplísimo dentro del territorio nacional. No podemos voltear hacia otro lado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer que eliminan en esa zona de Sinaloa o de Sonora, mi tierra, a don Ángel. ¿Van a llevar un servicio de salud adecuado a las enfermedades? No, se van a olvidar. Ya mataron a don Ángel. Entonces la gente dice, bueno, aquello que teníamos, pues al menos nos tiene bien la escuela, le pagan un extra al maestro porque luego no le llegue el cheque, etcétera. Es decir, el crimen organizado lo dejó el Estado mexicano crecer tanto que tiene una base social hoy casi indestructible. Y esta señora, con sus dudas, con su incapacidad, con su complicidad y la cobardía ante el bulto, ha empeorado el problema. Sin embargo, piensa, y algunos analistas de su corral, no es que el temple con el que ha manejado la relación con Trump. Espérense que Trump resuelva una serie de problemas en la geopolítica que sí es la que atrae su atención. Y cuando llegue la discusión del TEMEC, si no es que antes, va a haber los manotazos que van a dar. Y en ese momento, ¿qué va a hacer la anticientífica? Pues yo no sé si lo que mejor le resulte es a los 2 años un día enfermarse y decir, señores, ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Porque las condiciones de este país van a ir empeorando, no mejorando. La incapacidad del gabinete que le impusieron a esta señora, o son ratas en extremo, o son pendejos en extremo. Y en los dos casos hay un gran daño para la gobernación. ¿Cómo se explican ustedes que la gobernante le dice con micrófono abierto a este señor, que ya se murió hace 15 días y no le han dicho, no vayas a mencionar los nombres de los municipios dañados, como dijo, de los municipios, alguna cosa así? Dice uno, ¿en qué estamos? Es una tragicomedia esto. Esto ya rebasó la tragedia. Ese es México, señores. Ese es el carácter, nivel y capacidad del gobierno que tenemos, y es también la fuerza del crimen organizado que este gobierno de Morena y el anterior de Morena también hicieron para obtener una riqueza inestimable ahorita en cuanto a su monto. Ellos fueron, y esos siguen haciendo negocios con este gobierno. Así es que, señores, qué tragedia esta de las miles de familias que han perdido todo. Pero como dije, creo que ayer, en la medida en que vuelvan a construir alguna casa pequeña ahí en estas zonas peligrosas,
Mañana o pasado vamos a ver exactamente lo mismo. Quizás sea el destino manifiesto nuestro ante tanta incapacidad y ante tanta, ¿cómo diríamos?, complicidad del ciudadano para decir, bueno, aquí me quedo, yo sé que va a venir la lluvia y eso, pero aquí hemos vivido siempre. Porque cuando haya un gobierno que diga, a ver, señores, aquí nadie puede fincar, nadie puede construir su casa, en ese momento se levantan, ¿cómo es posible? Si esto y el otro. Como me dijo algún amigo hace algunos años, ante una situación como esta en otros estados, Ángel, a veces pienso que lo mejor es dejarlos ahí, que hagan, se comporten, que construyan donde quieran. A ver si algún día se acaban, no se van a acabar. Porque esos tienen hijos y tienen nietos, no se van a acabar. Quizá tendrás razón, me dice. Ese es el problema de nuestro país. La mentalidad que se nos ha inculcado desde los años de ese gran demagogo y su familia también de demagogos, de Lázaro Cárdenas del Río. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 14 de octubre del año 2025.